de nuestro pastor, un hombre escogido, preparado, cambiado por la presencia de Dios, cambiado por la palabra de Dios, y yo sé que Dios va a usar a nuestro pastor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro pastor Luis, que nos va a predicar hoy? Sí. ¿Alguien puede ayudarnos con esto? Entonces, espérame, amor. Híjole. Gracias por ser fuerte. ¿Dónde están los hombres aquí? Vamos a entrar a la enseñanza hoy. Déjame poner aquí, con la tecnología tenemos que tener micrófonos para poder crear contenido, etcétera. Le doy la bienvenida a Facebook, también a todos los que están aquí de manera presencial. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Quiero nada más hablarte un poquito de lo que se trata la serie. Estamos hablando acerca de los últimos tiempos. Y es una serie muy padre, también con mucho contenido que a veces puede volarte la cabeza. Y simplemente recordarte lo que comentaba la semana pasada. Hay mucha gente que cree diferentes cosas. Y no todos se ponen de acuerdo. De hecho, hoy vamos a hablar de 3 posturas escatológicas, suena muy profundo eso, acerca de los últimos tiempos. Escatología tiene que ver con las últimas cosas, el estudio o el entendimiento de los últimos acontecimientos, de las últimas cosas que van a pasar en los últimos tiempos, antes de que venga Jesús y antes de que el mundo como lo conocemos se acabe, ya no sea como es como lo conocemos actualmente. Entonces va a cambiar eso, y hay algunas cosas que la semana pasada aprendimos acerca de cuáles son las señales que vamos a ver en el clima, en la política, en la economía. Ahorita estamos escuchando mucho de guerras con Estados Unidos e Irán. Todo eso son señales, y todos esos son cosas que iban o tenían que pasar y que van a pasar, que ya están pasando y que nos están dando las señales. Hey, ya viene, ya vengo, Jesús ya viene, el mundo se va a acabar, viene una guerra, viene el Armagedón, el anticristo y todo esto que está pasando y que va a pasar. Y bueno, de eso tratamos la semana pasada, cuáles eran algunas de estas señales que ya están ocurriendo, que ya han ocurrido y que van a seguir ocurriendo antes de que el mundo acabe como lo conocemos. Así que si te lo perdiste, está en nuestro canal de YouTube y también de Facebook. Ahí está para que podamos, si te lo perdiste la semana pasada. Ok, vamos a ir al tema de hoy. Esto es más como enseñanza, no tanto una predicación. Y bueno, voy a animarte a poder poner atención y que puedas, pues, si quieres tomar notas o algo, estar muy listo tu corazón para aprender lo que hoy Dios quiere enseñarnos. El tema es un poco profundo, se llama Principales posturas escatológicas y el rapto de la iglesia. Vamos a entender un poquito más acerca de esto. ¿Cuáles son los principales puntos de vista escatológicos? Existen muchas opiniones al respecto, pero hay 3 principales. Los vamos a leer rápido, los vamos a comentar rápido. ¿Qué es escatología? Simplemente la manera en la que tratamos de entender las últimas cosas, los últimos tiempos. Es el estudio, el entendimiento y la interpretación acerca de lo que va a pasar al final de los tiempos. Esa es la escatología. Entonces, hay 3 puntos de vista principales acerca de cómo va a acabar o qué va a pasar en este último periodo del tiempo de la humanidad. Y el primero es amilenarismo. Esa es la primera teoría, la primera teoría, la primera postura. ¿Qué significa esto? Muy interesante, ¿verdad? Dice, según esta teoría, la segunda venida de Cristo concluye el plan de Dios para el hombre en la tierra. Entonces aquí hay un punto de vista, un punto muy interesante que necesitamos dejar claro. Jesús vino hace poquito más de 2000 años y va a regresar. La primera vez que vino, cuando Jesús tuvo que venir a esta tierra, la Biblia dice que Dios ama al mundo de tal manera que envió a Jesús. Entonces la primera vez era con el sentido, el propósito de salvar el mundo.
su sacrificio produjo lo que en ese entonces habían muchos sacrificios de animales y ofrendas para el perdón y la remisión de los pecados. Jesús se hizo como un animal para que Él pagara el precio, fuera como un sacrificio para el perdón de los pecados. Pero en este caso ya no iba a ser de un grupo específico, sino iba a incluir judíos o israelitas, e iba a incluir todo el mundo. Entonces, la primera venida de Jesús tiene que ver, o el propósito es para que Él traiga salvación a través de su sacrificio. Es decir, todas las personas, dice la Biblia, y todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida. Entonces yo me acuerdo que yo conocí a Jesús, me acerqué a Dios, me acerqué a una iglesia a la edad de 19 años. Mi vida era un relajo. Yo andaba buscando algo, no lo encontré en ningún lado, lo encontré en Cristo, lo encontré en la iglesia. Y cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, le pedí perdón por todo lo que había hecho. Y todo ese pago, lo que yo merecía quedó en Jesús. Entonces, número uno, la primera venida de Jesús fue para salvarnos, ¿ok? Va a venir una segunda vez, y ya viene, ya se están cumpliendo muchas cosas. Hablábamos la semana pasada que según algunos teólogos, es posible que estemos a 3 o 4 años. Eso es muy interesante. No me quiero aventurar, no lo escucharon de mí, eso es lo que algunas personas dicen. Y ya lo justificamos, ya lo leímos, y todo pudiera parecer que sí, se está acelerando mucho. Pero hay otras cosas y hay otros planes que aún no se cumplen. Entonces Jesús va a venir por segunda vez. Entonces, según esta primera teoría, que es el amilenarismo, ellos dicen o ellos creen que cuando Jesús venga por segunda vez, con eso se concluye todo el plan de Dios para el hombre aquí en la tierra. Ahora, la Biblia habla de un reino de 1000 años, que después de que venga Jesús, esté la guerra del Armagedón y todas las cosas locas van a pasar, casi las estrellas se van a apagar, bueno, eso dice la Biblia, unas estrellas del sol se van a apagar, se van a destruir, va a estar muy fuerte. Algunos creemos que va a haber un reino de 1000 años, que es cuando Jesús regrese y lo establezca aquí en la tierra, ¿ok? Ellos creen que ese reino de 1000 años es algo simbólico, es un periodo indefinido que incluye desde que la iglesia empezó hace más de 2000 años, con el trabajo de los primeros discípulos de Jesús, sus 12. Perdón. La segunda es el postmilenarismo. Según esta teoría, Cristo no va a regresar hasta que la iglesia haya conquistado el mundo, hasta que haya sido establecido el reino de Dios por medio de la iglesia. Ellos creen que el poder del evangelio gradualmente va a vencer las fuerzas que se oponen al mal. Y todos los reinos de la tierra van a ser reformados para que reflejen los principios de la justicia de Dios. Esto es como una utopía y es algo que no va a pasar, porque es como decir, básicamente hasta que todo el mundo esté evangelizado y haya aceptado a Jesús, es decir, hasta que todos sean cristianos. Y eso no va a pasar, porque Jesús nos ha dado un libre albedrío. Y hay mucha gente, la Biblia dice en Apocalipsis, que Jesús viene y toca a la puerta de nuestro corazón, y tú y yo decidimos si se la abrimos o no. Tú y yo lo decidimos. No lo decide Él, porque si Él lo decidiera, sería como manipulación. Si Dios te forzara a amarlo, te forzara a aceptarlo, te forzara a cambiar, no sería amor. Entonces, es algo que no va a pasar hasta que todas las personas crean en Jesús. No, porque muchas personas no creen en Jesús, muchas personas lo van a rechazar, muchas personas no le van a abrir la puerta de su corazón, y eso está bien. Bueno, no está bien, pero es decisión de las personas. La tercera postura es el premileniarismo, y según esta teoría, Cristo regresará antes de que se establezca un reino de 1000 años. Y eso es lo que la mayoría, me incluyo, creemos. Que este reino no va a empezar hasta que Jesús regrese. Dentro de esta postura, el premileniarismo, existen 3 formas principales. Pero para explicarte eso, quiero hablar de un término que se llama tribulación. ¿Alguien ha escuchado de esto? A ver, otra vez. Ok, algunos poquitos.
Tribulación, ok. Entonces algunos estamos familiarizados, otros no. En la Biblia la tribulación se refiere, ¿cómo se escucha? ¿Sí? Ok. Se refiere a un periodo de gran sufrimiento, aflicción o dificultad, tanto a nivel individual como colectivo. Puede manifestarse como persecución religiosa, problemas personales, catástrofes, juicio y el derramamiento de la ira de Dios. Algunos creen que es la semana 70 de Daniel, no sé si alguno se familiarice con eso, pero quizás los que tenemos un poquito más de tiempo en esto, lo entendemos. Si no, no te preocupes, estamos aprendiendo todos juntos. Algunos creen que la semana 70 de Daniel, de la que habla el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, específicamente del 24 al 27, y que esta última semana se divide en 7 años. Entonces, esta parte de los 7 años está muy interesante. ¿Por qué? Porque desde que inicie la tribulación, que es lo que te estoy diciendo ahorita, hasta la venida de Jesús, que es hipotético esto, o hasta que el Armagedón suceda, es un periodo de 7 años. Algunos creen que, bueno, ahorita vamos a entrar aquí de lleno, pero algunos creen que el anticristo va a empezar este periodo y que va a ser un periodo de paz. Todas las cosas que están pasando ahorita es preparando el ambiente político, geopolítico, político, económico y mundial para que el anticristo aparezca y se proponga como un cuate ejemplar, con buenas ideas, y que él va a decir, hey, yo tengo la solución a todo lo que está pasando en el mundo, yo tengo la solución. Vamos a hacer esto y va a establecer un sistema de gobierno mundial que por los primeros 3 años y medio aparentemente va a ser bueno, porque va a lograr la paz. Quizás lo que Trump está intentando hacer ahorita, él lo va a lograr. Algunos pudieran pensar, no, pues puede ser ¿cómo se dice? El presidente. Algún presidente de por ahí. Pero no. Algunos creen que va a ser de Medio Oriente. Yo me incluyo. Entonces, es interesante esto porque a los 3 años y medio, este anticristo va a declarar la guerra, va a perseguir a los judíos y va a invadir Israel. Y eso es algo muy interesante, porque si te das cuenta, Israel está haciendo nota desde hace ya unos años, últimamente ahorita un poquito más. Entonces Israel juega un papel muy importante, porque aprendimos la semana pasada que Israel es como punto y aparte. El trato que Dios tiene a través de la Biblia que podemos aprender, con Israel es uno y con nosotros es otro. Somos la iglesia, somos los que hemos decidido creer en Jesús, pero tenemos otro trato diferente. Entonces Dios está tratando con su nación Israel. Y nadie va a poder destruirla, aunque quieran. No van a poder destruirla. Porque Israel tiene que existir para que se cumpla todas las profecías y eso. Entonces, si tú ves en un mapa, Israel es bien chiquito. Una franja. Y alrededor tiene un chorro de naciones enemigas que quieren destruirlo y no pueden. Y si Dios está usando la vida de Estados Unidos para proteger a Israel y conservarlo un poquito más, así va a ser y va a usar a quien Él quiera. Entonces, ok, Israel tiene mucho que ver, ya lo dijimos. Israel es el pueblo escogido de Dios y Dios va a cuidar a su pueblo. Dentro de esta primera, del premilenarismo, hay 3 formas. La primera es la pretribulación. Según esta interpretación, la iglesia es raptada antes de la tribulación en una apariencia secreta de Cristo durante el periodo de la tribulación en la ausencia de la iglesia. Dios a través de la nación judía para evangelizar, Dios obra a través de la nación judía para evangelizar el mundo, Cristo regresa al final de la tribulación e inicia el milenio. La mayoría de la gente de la que yo, fuera de mi círculo, mi pastor, los pastores que conozco, fuera de mi círculo, la mayoría de las personas de las que yo aprendo, que yo escucho, tienen esta postura pretribulacionalista. ¿Qué significa eso? Lo expliqué un poquito la semana pasada, gracias. Tú y yo podríamos estar ahorita acá y de repente algunos van a desaparecer y otros se van a quedar. ¿Qué es lo que dice esta postura o esta forma de premilenarismo?
que algunos se van a quedar y otros se van a ir. ¿Quiénes se van a quedar? Todas las personas que rechazaron a Jesús, todas las personas que no quieren nada con Dios, todas las personas que vivieron una vida loca y no aceptaron a Jesús. ¿Quiénes se van a ir? Todas las personas que aceptaron a Jesús, aunque hayan vivido una vida loca. Porque a veces creemos que solamente Dios ama a las personas buenas, y no es así. Dios ama a todas las personas y nos da la oportunidad de cambiar, y nos da la oportunidad de sanar, y nos da la oportunidad de arrepentirnos, que para eso vino la primera vez, para que tú y yo pudiéramos conocerlo y arrepentirnos. Entonces, ¿quiénes se van y quiénes se quedan? La Biblia dice que los perversos se quedan y los buenos se van. Y la mayoría de la gente que yo sigo, y que son hombres que saben mucho del tema, tienen esta postura de pretribulación. Yo te voy a contar, y vamos a ver muchos de los ahorita versículos, y eso voy a tratar de apurarme porque es una enseñanza aquí que toma su tiempo. Yo a lo largo de los años opté por tener una postura diferente, pero la mayoría cree esto. O sea, cree que en algún momento, ¡pum!, nos va a raptar, nos va a llevar Jesús. Y algunos se van a quedar. Y entonces, cuando yo estaba más joven, yo me llené un poquito de miedo, porque yo sentía, no, pues es que en cualquier momento puede venir, y si me quedo, entonces eso entró un poquito de miedo. Y eso causa a veces miedo, porque la gente está pensando es que puede venir en cualquier momento. Al final vamos a hablar cuál debería de ser nuestra actitud en todo esto. Pero bueno, media tribulación, esta interpretación es igual a la anterior, pero la iglesia es raptada a la mitad de la tribulación. Entonces lo que te decía es que es un periodo de 7 años, y esta teoría dice, ok, a la mitad se va a ir la iglesia, se van a quedar los impíos y se van a ir los cristianos. La postribulación, según esta interpretación, la iglesia se queda al final, los 7 años, y es raptada cuando Jesús regrese. El rapto o el arrebatamiento de los santos ocurre junto con la venida de Cristo. Yo tengo esa postura un poquito más, pero estoy abierto, últimamente estoy un poco más abierto a la de pretribulación. ¿Por qué? Porque es lo que suena más padre. El mundo se va a acabar. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Hay tanta gracia. ¿Por qué no es un juego? ¿Por qué el juicio y todas esas cosas que van a venir van a ser tremendas y horribles? Porque el mundo debe ser juzgado por su pecado. Pero Jesús, cuando vino, pagó un precio de entregar su vida y ser lastimado y ser golpeado y ser buleado, y le hicieron bolita y le pegaron y se burlaron de Jesús y hicieron tantas cosas para que Él sufriera el castigo o recibiera el castigo que nosotros merecemos. Entonces eso es gracia. Y ha habido un periodo de todos estos 2000 años, poquito más, de gracia, para que tú y yo podamos ver a la cruz y decir, gracias Jesús, por eso que hiciste ya. Y arrepentirnos de nuestros pecados y correr a la cruz y decirte, misericordia de mí, perdóname, quiero hacer las cosas mejor, quiero cambiar, quiero ser un mejor hombre, quiero ser un mejor papá, quiero ser una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor persona. Pero no es un juego. Y es donde la cosa se pone seria. En la postribulación, Jesús viene al final, se lleva a la iglesia, ahorita vamos a leer algunos versículos, y empieza Él con la guerra para derrotar al anticristo y todas sus fuerzas del mal, las naciones, etc. Está la guerra de Apocalipsis, el Armagedón, perdón, y después establece el reino de 1000 años. Eso es lo que cree esta postura. Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del rapto? El término rapto, pues es cuando escuchas, raptaron a tal persona, ¿no? Se lo robaron, se lo llevaron. Ese término no está en la Biblia, pero es el término que se usa para arrebatar, el arrebatamiento, perdón, de los creyentes cuando Cristo regresa. Vamos a leer varios versículos, voy a tratar de irme rápido.
Primera de Tesalonicenses. ¿Pueden ayudarme a bajar aquí el monitor? Porque siento que está un poquito fuerte. Gracias. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, checa esto, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. No hay debate acerca de lo que va a pasar, de que seremos arrebatados. El debate está en cuándo. ¿En cuándo sucede? ¿Cuándo esta experiencia para los creyentes nos va a pasar? Vamos a leer varios versículos que están intentando ser pretribulacionistas, ¿ok? Todos los versículos que vamos a leer ahorita tratan de enseñar que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Un periodo de 7 años en el cual los primeros 3 años y medio van a ser tranquilos y después de los siguientes 3.5 años después, el anticristo se vuelve loco, declara la guerra a Israel, lo quiere invadir, hay persecución y él establece un reino de terror. Y también está lo de la marca para comprar y vender, que se va a poner o en la frente o en la mano. Van a ocurrir cosas muy interesantes. Ok. Apocalipsis 3, 10 y 11 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muchos consideran que este versículo es el pasaje que mejor respalda un rapto pretribulacional. Porque dicen, Dios promete guardar a la iglesia de la hora de la prueba, que vendrá sobre todo el mundo. Hay dos problemas con esta manera de pensar. El primero es que este versículo fue escrito para una iglesia en esos tiempos, que fue la iglesia de Filadelfia, que sí vivió una persecución, más bien como 10 olas históricas de persecución por el gobierno de Roma. Entonces vamos a entender otra cosa aquí. La Biblia tiene a veces algunos pasajes que tienen una doble interpretación, que son aplicables para el momento en el que pasó algo como esto, y otros a veces para un momento posterior, una doble aplicación, una doble interpretación. Entonces, aquí en realidad está hablando específicamente de un lugar, de una iglesia en Filadelfia. El segundo problema tiene que ver con el original de la palabra griega tereo, que se traduce como guardar. La Biblia está escrita principalmente en 3 lenguas, o 3 idiomas. Nuevo Testamento griego, Antiguo Testamento hebreo o arameo. Entonces las palabras originales a veces tienen una connotación o un significado diferente. Entonces cuando la Biblia aquí dice, te guardaré de la hora de la prueba, en el original no habla de guardar, de quitar. Si por ejemplo estás manejando tu coche y viene un coche rápido y ya no tiene frenos y tú dices, pues ¿qué hago? Ok, hay dos cosas que pueden pasar. O te quitas o te haces bolita, ¿no? Lo que este verbo en realidad está diciendo es bolita. No me muevo, me quito. Entonces, cuando algunos pretribulacionistas piensan que este versículo habla de que va a guardar a la iglesia de la prueba, no está diciendo que la va a quitar de la prueba, sino que en medio de la prueba la va a guardar. Ok, ese es el primer versículo. El segundo versículo está en 1 Tesalonicenses 5, 9, 7. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Este es otro versículo que usa la gente que cree en el pretribulacionismo. Es decir, que vamos a ser raptados al principio, que no vamos a pasar nada, que no vamos a pasar de sufrimiento, que todo lo malo Dios nos va a llevar antes
a mí me gusta pensar así, porque también digo, Dios, pues ya sufrimos un montón, ya llévanos, ya, pues ya aquí que se queden los malos, ¿no? Y que a ellos pues sí les vaya en feria. Esa es una manera muy romántica de pensar y ojalá sea así. La mayoría, te decía, de los teólogos de escatología que yo conozco, muy serios y muy famosos, creen eso. Creen que nos vamos a ir antes. Yo estoy un poquito más abierto a creer eso, por muchas evidencias y explicaciones que ellos me han dado. Pero esta es la formación que yo tuve en el instituto y es una formación muy seria que se comparte en muchos países. Todo esto que yo te estoy compartiendo se ha enseñado en muchos países por muchas décadas. ¿Sale? Que ha estudiado gente seria, que se ha metido al original y ha tratado de... Pero si puedo decirte algo otra vez, es que no sabemos exactamente cómo va a ser, porque es un rollo y la gente no se pone de acuerdo muchas veces en cómo va a ser las cosas, si sí, si no. Lo que sí debemos tener claro es que Jesús viene y necesitamos estar preparados. Y necesitamos estar conscientes que hay cosas que están pasando allá afuera, que son señales, y que quizás para algunos esto es muy interesante, es como, qué padre, me gusta todo eso, las guerras, y el Armagedón y todo eso. A mí me gusta, pero no solamente lo veamos así, sale como conocimiento, como que suena padre, como que suena interesante. En realidad es un llamado a poder estar listos para ese momento. Y que no nos tome por sorpresa. Porque ¿qué tal si es pretribulacionista el rapto? Y tú dices, pues yo hago y deshago. Y te agarra en el baño. Bueno, pero si no te vas a ir, no importa, ¿no? Que te agarre en el baño. Yo nomás le pido a Dios que si es así, pues me agarre durmiendo algo. Ok, el versículo que leímos habla de la ira de Dios, pero hay 4 tipos de iras. La ira natural, la ira satánica, la ira humana y la ira que resulta en condenación eterna. Este versículo que leímos, porque Dios no nos ha puesto para ira, habla más de esa condenación o de esa ira producto de la condenación eterna. Es decir, en el final de los tiempos, cuando va a acabar, Dios iba a derramar su ira, principalmente sobre el anticristo y la gente mala. Pero no está hablando, está hablando de esa ira y no de una ira que tiene que ver con la ira, por ejemplo, en la ira natural de la que habla Apocalipsis 15 y 16:1. Es decir, que aquí lo que Dios está diciendo es que yo no te salvé para castigarte. Yo no te salvé para que vivas lo que otros van a vivir. Entonces no tiene que ver con el rapto, no tiene que ver nada ese versículo, pero algunos piensan es que Dios no nos ha puesto para ir, entonces no vamos a estar aquí cuando Él regrese, cuando pase toda la tribulación. Jeremías 37 dice, con cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, si te das cuenta, estos versículos hablan, será librado, no van a pasar, etc. Pero cuando estudiamos el original, o cuando estudiamos el contexto y todo eso, nos damos cuenta que no está hablando específicamente de quitarnos, sino de protegernos. Entonces, los que proponen la pretribulación, dice que Jacob es la iglesia. Podemos estar de acuerdo con eso. Ambos podrían estar de acuerdo con que sí es la iglesia. Pero hay un desacuerdo, con la frase, pero de ella será librado. Esto significa entonces ser quitados o tener la fuerza para soportar la tribulación. La frase hebrea no implica ninguna manera de remover, porque otra vez hay algunas palabras que tienen un significado y en esta específicamente es un verbo que no significa quitar, sino proteger. Y, por ejemplo, Jeremías 37, hay una palabra que se llama yasha, que es un verbo, que ahí sí, literalmente, está hablando de Jerusalén, que fue quitada, removida y destruida. Como lo que platicamos la semana pasada. Cuando Jesús está viendo Jerusalén y dice, wow, vas a ser destruida, porque rechazaste y no aceptaste cuando yo te visité. Y ahí sí, arrastró. Por eso, Israel fue destruida como nación.
Y platicábamos la semana pasada que en el año de 1948, 14 de mayo, otra vez Israel se conformó como nación, una nación soberana, independiente. Y a partir de que Israel, para los que no estuvieron, surgió como nación otra vez, empezó una cuenta regresiva para el fin de los tiempos. Entonces Israel tiene mucho que ver. Entonces, así como Israel fue quitado y se usó este verbo, este versículo no habla, en Jeremías 37, no habla de ser librado de esta manera de quitar, sino de proteger. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Estamos leyendo mucho porque lo que quiero que podamos aprender o ver es lo que dice la Biblia y no solamente lo que piensan las personas, incluyéndome o incluyendo a estas personas. Aquí dice la venida del Señor. Perdón, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escogí esta traducción de la Biblia porque es la que más se usa para estudiar estos temas, ¿vale? Porque normalmente usamos una traducción que no diga entristezcáis. Hablamos con palabras más entendibles para este tiempo. Pero aquí sí es como una traducción que tiene más tiempo y que muchas personas han estudiado, así que entonces es un poquito más entendible y un poquito... la gente ha estudiado, ha aprendido con esta traducción un poquito más acerca de esto. Dice, ¿por qué? Versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, eso es interesante, porque sí está hablando de un grupo de personas que se quedaron, o sea, que hemos aguantado la tribulación, que se quedaron, déjenme ver dónde vamos, que nos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está el arrebatamiento. Y estaremos así siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que creen en pretribulación creen que estos versículos hablan de un rapto antes de la tribulación, ya que Pablo está hablando acerca de tener esperanza. Pero en realidad el tema principal en estos versículos no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la tribulación, sino tenían que ver con la muerte, con la resurrección de los muertos y no tanto con la venida de Jesús. Vamos con Lucas 21, 34 y 36. Este es un versículo que citamos, un pasaje la semana pasada. Dice, mirad también que vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que sean teñidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces el versículo 36 dice, velad. Entonces algunos que creen en la pretribulación piensan que si están orando mucho, o por mucho orar, van a poder escapar de las cosas. Y no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. En realidad es muy lógico ahí lo que está diciendo. Que de repente va a venir, que como un lazo sobre algunos, o sobre todos en la faz de la tierra. Cuando dice velar es más bien estar preparados. ¿Qué hace un velador? Mientras otros... Cuando la Biblia te dice velad, eso quiere decir que tú y yo debemos estar atentos o alertas. Sé que esto puede ser un poco complicado. Normalmente esto se enseña en un salón de clases, no un domingo aquí por la mañana o la tarde. Pero se sentía que quizás esto no todos van a tener el tiempo, o cuando para nosotros abramos una clase de escatología, quizás va a pasar mucho tiempo. Entonces simplemente queríamos compartirlo para que tú pudieras tener el conocimiento y las enseñanzas y después simplemente pudieras prepararte. Entonces yo sé que no es un mensaje tan entendible, porque espero que sí se entienda,
pero tratamos de. Entonces, cuando dice velad, es prepárate. Es estate listo cuando otros duermen. Si ves que tu vecino, si ves que el otro, si ves que tu trabajo, tu compadre, tus amigos, tus mismos amigos aquí en la iglesia están en su rollo y hacen y deshacen, tú prepárate, tú vela. Porque lo que hace un velador es estar pendiente mientras otros duermen. Entonces, cuando la Biblia habla de velad, no quiere decir aquí que estés orando y hablando y eso te va a proteger. Quiere decir que estés listo, que estés preparado. Que cuando otros están distraídos, por ejemplo, ahorita muchos están en contra. El presidente Trump posteó algo ayer y creo que la mayoría lo apoya, pero hay muchos que no lo apoyan. Muchos que le dicen de cosas, principalmente en México y Centroamérica y Latinoamérica. Yo creo que la verdad es desconocimiento. La gente no sabe y simplemente lo que escucha, simplemente lo que le venden o lo que le dicen los noticieros, creen. Entonces tú y yo necesitamos aprender de esto para entender que todo lo que está pasando no es casualidad. Porque aunque se le vayan las cabras al monte a un presidente como él o como otros, porque a veces no entiendes por qué hicieron eso. Debes entender que hay un plan superior y mayor y que tú y yo al velar estamos listos y estamos preparados y estamos viendo lo que está ocurriendo y decimos, ok, es por eso y por eso. Es parte de, y no voy a tener miedo, porque si me voy o me quedo, o si nos quedamos todos, Cristo está conmigo. Yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo y Él me va a proteger. Yo voy a estar bien, aun si tengo que dar mi vida en medio del proceso. 1 Corintios 15. 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Soberbia es la muerte en victoria. Los proponentes de la pretribulación dicen que estos versículos de la resurrección hablan de un rapto antes de la venida de Cristo porque no mencionan la tribulación antes o después de la resurrección. Los de la postribulación ven a 1 Corintios 15, lo que acabamos de leer, como un capítulo que habla exclusivamente del tema de la muerte. Entonces, unos creen una cosa, otros creen otra. Unos dicen, no, es que sí tiene que ver con la tribulación, y otros no. Aquí simplemente, algunos creen que estaba hablando con el tema de la muerte. Hablar de una tribulación, otro tema, distraería el propósito del capítulo. Ahora, para entender todos estos temas de escatología y todo eso, hay varios versículos que tenemos que leer, hay varios pasajes que tenemos que leer. Y de verdad que es interesante. Y de verdad que es como que dices, ya no me salen las cuentas. Yo te contaba la semana pasada que cuando yo daba clases intentamos hacer una línea del tiempo para tratar de ubicar cuándo iba a ocurrir cada cosa. Y a pesar de que tenemos una idea general, en realidad no sabemos. No sabemos qué va a estar pasando. Lo que sí sabíamos y lo que a mí me gustaba enseñarle a mis alumnos es, pero necesitas estar listo. Necesitas estar preparado. Porque estas cosas van a ocurrir. Apocalipsis 4.1, vamos con el siguiente. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Otra vez, los pretribulacionistas creen que el llamado de Juan, porque fue Juan, a subir al cielo simboliza el rapto de la iglesia. Y también creen que como a partir del capítulo 4 en adelante no está escrito o no hay referencias exclusivamente a la Biblia, perdón, a la iglesia, entonces como que la Biblia, a partir de Apocalipsis 4 ya no dice, o ya no se habla de la iglesia, entonces ya no está la iglesia, ya se fue. Pero lo que no cuentan estos es que varios versículos, aquí tengo toda una lista en los que se habla de creyentes o de personas específicas. Entonces es posible que todavía estemos. Mateo 24, 40 al 42, entonces estarán dos en el campo, estos de los más famosos. El uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabes la hora, a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y las mayores películas pretribulacionistas hablan de esto. De hecho, hay películas que quizás tú has visto. Hay una de Nicolas Cage que se llama The House atrás, creo, donde inclusive él va, creo que él iba en un avión, o no sé quién iba en un avión, y pues se va el piloto. Y unos están ahí conviviendo, están comiendo y pum, se van. Casi siempre es curioso, se quedaban muchos los hombres y las mujeres se iban, o los niños. Es un llamado para los hombres a no estar papaloteando, por no decir otra cosa. Ponernos las pilas en nuestros hogares y ser hombres de Dios, ser ejemplo y velar y cuidar y ser los que estamos tomando más en serio estas cosas, porque a veces las mujeres son las que están más metidas en las cosas de Dios, tienen más tiempo, entonces van más a la iglesia, o estudian más, o participan más. Yo creo que debe ser en familia. Estos versículos conocidos hablan de dos personas en un campo, una es dejada y una es llevada. Pero tenemos que respetar el contexto, porque hay veces que necesitamos estudiar lo que dice antes o lo que dice después. Dice, para ser congruente con la analogía anterior, los tomados serían los no creyentes y los dejados serían los justos, cuando se toman en contexto los versículos 40 y 41. No hablando de un rapto, sino del tomar a los impíos en juicio y el dejar a los justos para disfrutar del reino eterno del milenio. Porque la Biblia también dice que al final de los tiempos Dios va a separar a los buenos de los malos. Hasta ángeles van a poder ayudar en eso. Muy interesante. Entonces, no necesariamente este versículo tendría que ver con eso que pasa en las películas. Es más bien en la separación, ok, pues los malos se van para allá y los buenos en este caso se quedan porque vamos a disfrutar del reino de Jesús de 1000 años aquí en la tierra. Pero otra vez, muy interesante porque esto puede contradecir otro versículo. Y no nos ponemos en acuerdo. Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Algunos creen que el Espíritu Santo se va a quitar, o como la iglesia ya se fue, entonces ya se quitó, entonces pues la ira y el pecado y todo lo malo se va a desatar. Y eso es posible, pero más bien tiene que ver con que en los últimos tiempos el Espíritu Santo ya no va a hacer la resistencia al mal, va a dejar de hacer esa labor y se va a desatar. Porque los que sí estemos quizás, si nos quedamos, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Pero ellos piensan, no, es que como se va a quitar, según aquí, solo que hay quien al presente lo detiene. Ellos creen que el Espíritu Santo está deteniendo la maldad en ciertos niveles hasta que él a su vez ha quitado del medio. Entonces ellos creen, cuando entonces el Espíritu Santo se vaya, cuando la iglesia se vaya, ya no va a haber resistencia o oposición al mal. Es como si quisieran ahorita entrar unas personas malas y cerramos aquí y oponemos resistencia, ¿no? Nos defendemos. ¿Qué pasa si no oponemos resistencia? Pues van a entrar, ¿no? Es lo mismo. Ellos creen que como la iglesia se va a ir, el Espíritu Santo se va, ya no va a haber resistencia hacia el mal, entonces se va a desatar todo lo malo. Otro versículo, Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien interesante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria, gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es lo que te decía, juntarán. Entonces, después de la tribulación, Jesús regresa visiblemente a la tierra, un evento que todos verán. El versículo 31 indica que el rapto de la iglesia sucede en este momento, lo que algunos creen, y enviará ángeles con voz de gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el otro. Los escogidos son creyentes, de acuerdo a varios versículos que están en Lucas, Romanos, Colosenses, Tito y Primera de Pedro 1:2. Esto es quizás uno de los versículos post-tribulación que más
tienen credibilidad entre los que creen eso. Quiero animarte a pensar algo. Ya leímos muchos versículos. Quizás ni te acuerdas de todos, algunos puntos, quizás nos reímos un poquito. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué estudiar acerca de los últimos tiempos? ¿Por qué enseñarte esto un domingo y hacerte bolas quizás? Explicarte palabras que no entendemos. Yo creo esto acerca de la Biblia, yo creo esto acerca del cristianismo, yo creo esto acerca de la iglesia. Necesitas ser relevante, necesitas ser actual, necesitas ser aplicable y de impacto y útil para tu vida. Y eso es lo que tratamos de hacer los domingos, con una enseñanza práctica, una enseñanza entendible. Hay gente que nos ha dicho, es que ahí les entendí, les entendí lo que me querían decir. Si entre estas 4 semanas no entiendes muchas cosas, yo quiero animarte a que no te frustres o digas, no, pues es que estoy más confundido, o tengo temor, o tengo miedo, no sé qué hacer. Porque sí, hay veces que, al menos en esos años, en los 80s estuvo muy fuerte, en los 90s y también en los 2000s, cuando salieron muchos videos, hasta mi esposa hablaba de que en primaria, ¿no? ¿Viste tu maestro? Alguien escuchó y le dio como miedo, ¿no? Mucho miedo. Una niña chiquita escuchando de todas estas cosas. Y es bien interesante. Pero puede causar miedo, puede causar condenación, puede causar todo lo que debería de causar en nuestro corazón, que es acercarnos a Dios. Porque si algo debemos de entender es, la primera venida de Jesús vino a preparar la segunda. Y en todo ese ínter hay mucho espacio para que tú y yo podamos acercarnos a Él, conocerlo, arrepentirnos y que nuestra vida cambie. Hay como 300 profecías que predijeron la primera venida de Jesús, pero hay como cerca de 900, algunos dicen, que predijeron la segunda. Entonces, en la segunda necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados. Te decía la semana pasada, no nos vaya a pasar como lo que nos pasa muchas veces como mexicanos, dejar las cosas a la última hora. Hasta hay una parábola de unas vírgenes que fueron insensatas con sus lámparas, que no le pusieron aceite, y al final querían correr y se quedaron afuera. Porque muchas veces podemos caer en el error, y a mí me lo ha dicho, de hecho, cuando yo conocí a una persona en la universidad, se volvió mi amigo, y yo en la universidad conozco de Jesús, y eso saca de onda a todos mis amigos, por mi estilo de vida, la fiesta, la pachanga, el relajo, saca de onda a mis amigos, y uno de ellos en serio sí vio el cambio y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí está padre, sí me gusta, pero no estoy listo, voy a estar listo hasta que me case. Porque lo que quería es seguir echando relajo, ya a sentar cabeza hasta que se casara, ¿sí o no? Eso es lo que entre líneas me dijo. Pues, ¿qué crees? Una de las cosas que ocurrieron tristes es que no le fue bien en su matrimonio. Es una de las cosas. Si quizás hubiera puesto a Dios en primer lugar, si hubiera venido conmigo, tal vez lo hubiera ido. No sé. Y él decía estas cosas. Y otros amigos. Y a veces podemos caer en eso. Yo voy a... Pues ya que venga Cristo, ya que lo vean las nubes, ya que ahora sí se declaren la guerra a los países, ahí sí me voy a poner a cuentas con Cristo. ¿Por qué esperarnos? Yo creo que las cosas deben hacerse de corazón. Entonces, ¿por qué estudiar esto? Hay 3 cosas que quiero darte para que te las lleves. Y si esto es lo único que aprendes o lo único que te llevas, está bien. La primera es que necesitamos tener conocimiento. No hay mucho conocimiento de la Biblia. Estas cosas nos enseñan. Ya no son tan famosas, tan cool, tan relevantes, y necesitamos tener conocimiento. Porque la gente no sabe. Las personas no saben. No se enseña esto en ningún tronco común de ninguna carrera. No se estudia, no se enseña ni en kinder, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la preparatoria. No se estudia en ningún programa de maestría o doctorado, no. Entonces necesitamos tener conocimiento bíblico. Número 2, necesitamos tener discernimiento espiritual. Algunas personas pueden ver esto como
intuición o como ese sexto sentido que dice, esto está malo, está bien. Pero necesitamos tenerlo en el sentido espiritual. Discernir las cosas. Que cuando algo esté pasando, cuando algo esté ocurriendo, inclusive en tu propia vida, como un ataque o como una prueba o como algo que tú puedas discernir. Ok, esto está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando eso en el mundo? Necesitamos tener discernimiento y es algo que muchas veces no tenemos. Y yo como pastor necesito enseñar eso. Necesito ayudarte a que tú puedas crecer en tener discernimiento espiritual. Tener discernimiento. Discernimiento es entendimiento. Es que tú puedas ver, ok, esto está pasando, pero ¿qué hay detrás de esto? Y eso se logra cuando conocemos tú y yo la Biblia. Entonces, estas cosas que están pasando, esas cosas que van a seguir pasando, no sé, ahorita no suena en mi discernimiento, ¿verdad? Que tengo en mi entendimiento, que ya se viene el fin del mundo, o sea, sí ya estamos muy cerca, pero lo que está ahorita preparándose es, pues, el camino, con todo lo que está pasando en Israel e Irán. Hay muchas cosas que podemos decir acerca, pero necesitamos estar listos. Y la número 3, convicción. Necesitamos tener convicción. No tenemos convicciones fuertes. Convicciones son creencias. Una convicción es algo que no es negociable, algo que no negociamos. Y necesitamos tener convicciones. No hay convicciones. Pudiéramos salir de ahorita, y si tuvieras que mentir por alguna razón, ¿mentirías? Si por alguna razón tuvieras que hacer las cosas bajo del agua, ¿las harías? Si por alguna razón sabes que las cosas no están bien en cierta cosa, lo haríamos. Necesitamos tener convicción. Convicciones fuertes que nos preparen. La Biblia es muy clara, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y en los últimos tiempos, dice aún los escogidos serán engañados. Entonces necesitamos aprender, tener conocimiento, discernir y tener convicciones que no deben ser negociables. Para que cuando vengan los engaños, las doctrinas, los falsos cristos, estaba viendo, te conté la semana pasada, que había escuchado hace unas semanas de un cuate que tenía más o menos seguidores y dice que es el Mesías. Bueno, escuché otra vez hoy acerca de él y ya tiene más seguidores, ya tiene más influencia y está haciendo milagros, está sanando personas y quiere que lo adoren a él. ¿Y qué crees? Hay gente que se va a ir con la finta con eso, porque dice, no, pues es que sí sanó a mi mamá que tenía cáncer, ¿cómo no voy a creer? Pero, no sabes que la Biblia dice que el diablo tiene poder, que el anticristo tiene poder, y que falsos profetas también recibirían poder para engañar. Entonces tú y yo tenemos que tener discernimiento y decir, ok, tal vez hizo eso, pero eso no es necesariamente el camino o la persona, porque hay algunos que van a estar apuntando a ciertos personajes famosos para decir, él tiene la verdad. Él tiene la verdad, porque en mi iglesia nunca vi a lo mejor resucitar un muerto y él está resucitando muertos. Entonces, en esa iglesia no está Dios. Entonces voy a ir para allá porque ahí sí hay milagros, ahí sí hay... Eso le va a pasar a mucha gente dejándose influenciar por eso y apuntando hacia eso. Y bueno, después vamos a hablar del anticristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Dónde andan? Dani. Me gustaría hacer una oración. La oración es lo más poderoso que tenemos, tú y yo. Nuestra arma secreta. Lo más padre. ¿Por qué? Porque es literalmente acercarnos y hablar con el jefe de jefes, con el señor de señores, el rey de reyes, el que tiene todos los contactos, el dueño de todas las cosas. Eso es la oración, hablar directamente con Dios. Me gustaría orar por estas 3 cosas. Que Dios nos dé conocimiento, que podamos tener conocimiento, discernimiento y convicciones. Señor, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, eres fiel. Gracias porque en medio de tanta enseñanza y tantas cosas pasando allá,
allá afuera en el mundo. Tú tienes un plan y un propósito. Señor, ayúdanos a primeramente entender que ese propósito, que ese plan, aunque parece a veces raro, ¿por qué tiene que haber guerras? ¿Por qué tiene que haber todas estas cosas? Dios, nada de eso te toma por sorpresa. Pero también está en tus manos y tú estás en control de todas las cosas. Así que, Señor, primeramente ayúdanos a tener paz en nuestro corazón, sabiendo que tú estás en control. Ayúdanos a estar listos, Señor. Padre, yo te pido que nos puedas ayudar, número uno, como decíamos, a poder tener conocimiento. Algunos dicen que el conocimiento es poder. Ayúdanos a tener conocimiento. Ayúdanos, Señor, a ser personas que pueden discernir. Hay mucha gente allá afuera muy inteligente, con mucha sabiduría, con muchos dones y con una mente increíble y con cosas, pero sin discernimiento. Padre, queremos ser personas que puedan discernir las cosas espirituales. Y Señor, por último te pedimos que nos ayudes a tener convicción. Convicciones fuertes que no son negociables. Yo quiero animarte a pensar por unos segundos cuáles son tus convicciones. Si pudieras enumerarlas, enumeras. De ahí en tu mente, Señor, esta es mi convicción, esta. Y si no tienes convicciones, yo quiero animarte a, puedes buscarme a mí, puedes buscar a mi esposa, a alguno de los líderes, para ayudarte a construir convicciones en tu vida. Porque si no hay convicción, la distracción allá afuera, las pruebas o el engaño van a estar listos para poner otras convicciones. Y Señor, yo creo que necesitamos convicciones. Ayúdanos a tener convicciones no negociables acerca de nuestra fe, acerca de lo que queremos, acerca de lo que somos. Y número uno, somos tus hijos. Somos hijos del Rey, somos hijos del Creador. Y eso nos da identidad. Te damos gracias, Jesús, por eso. Ayúdanos a ser personas que tienen convicción. Arraiga nuestras convicciones. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una oración más. La Biblia dice que Jesús viene y toca la puerta. Quizás este mensaje no es el mejor mensaje, o tal vez sí, para que Jesús venga y toque la puerta de tu corazón si tú nunca lo has recibido en tu corazón. La Biblia dice, se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca. Por eso hacemos esta oración. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero nunca lo ha confesado, nunca le ha pedido, ven a mi vida. Yo recuerdo la edad de 19 años, hice esa oración, cambió mi vida completamente. Las cosas que yo había intentado dejar, detener en mi vida, no había podido con nada pudo hacerme. Pero cuando yo entendí, y en realidad no entendí mucho, porque pues fue la primera vez que escuché, yo dije, ok, he intentado muchas cosas, he buscado de muchas maneras, voy a darte una oportunidad, Jesús. Y le abrí mi corazón y le pedí, ven a mi corazón, perdóname mis pecados, perdona mis fallas, porque sí, necesitamos arrepentirnos. Como cuando le fallas a alguien que quieres mucho y vas y le pides perdón. Bueno, tú y yo le hemos fallado a Dios de muchas formas y de muchas maneras, y Él en su infinito amor dice, mira la cruz, te amo tanto que envía a Jesús a morir por ti para que tus pecados sean perdonados, para darte una vida nueva, diferente y mejor. No tiene que ser tu vida así, pero necesitamos ir con Él y pedirle perdón. Y si Él viene y hoy está tocando la puerta de tu corazón, tú puedes decidir no abrirla o decidir abrirla. Es una decisión. No te va a obligar, no lo debes hacer por miedo o por manipulación. Ay, porque fui, el pastor dijo y pues ya le entré. No, debe ser una convicción. Quizás esa es la primera convicción. Jesús, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Un Señor o un Salvador te salva y el Señor
Tú le sirves a un señor, ¿no? Es tu jefe. Es el jefe. Es el que te dice qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir. Para mí es un buen filtro. Me prendo la tele, o estoy haciendo algo, voy en el carro. A veces me falla manejando, casi no, ¿verdad? Ya no mucho. ¿Qué haría Jesús? Aquí. Vería esto, él hablaría así, diría esto. Vería esta serie, hablaría así, trataría así, haría este negocio. Si la respuesta es no, no lo hago. Si la respuesta es sí, lo hago. Muy sencillo, no me complico la vida. Entonces Jesús, si Él está tocando la puerta de tu corazón, es una oportunidad para abrírsela y recibirlo en tu corazón. Así que la oración en la que quiero guiarte, y todos lo vamos a hacer para que no te sientas, si tú eres ese único que lo va a hacer, no te sientas raro, todos lo vamos a hacer. Pero que es algo personal entre tú y Él, de decirle, ok, tal vez no entiendo todo, no sé mucho, pero lo que sí sé es que quiero reconciliarme contigo, que vengas a mi corazón y que me muestres más de esa vida que dicen que hay. Así que simplemente, ¿por qué no? Sí, si te sientes cómodo, inclinas tu rostro en línea también, si hay alguien que lo está haciendo ahorita o en la semana. Y repite después de mí, si a ti te gustaría pedirle a Jesús venir a tu vida, a tu corazón, que Él se haga una realidad en tu vida, repite después de mí. Jesús, y si toda la iglesia lo repetimos, Jesús, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra. Tal vez no entiendo todo y no sé si un día lo haré, pero hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que he fallado, que he pecado y que he estado lejos de ti. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname. Y hoy decido abrir la puerta de mi corazón para ti. Entra, sé el Señor de mi vida, transfórmame, cámbiame, sáname, lo que tengas que hacer en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, queremos hacer fiesta. Ya estás en casa, estás en familia, que Dios te bendiga. La Biblia habla de eso, que en el cielo, cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, hay fiesta. Y también aquí en B-Church. Sonríe, Dios nos ama, te ama mucho. Vamos a despedir Facebook, si alguien me puede ayudar. Nos vemos, Dios te bendiga. Y los que estamos aquí de manera presencial.